Quiero invitarles a que abran su Biblia en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va, ¿qué? ¿Cómo va? Creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, estamos llamados a ser hombres y mujeres que crecen en la fe. Personas que están creciendo en su vida de fe, en su andar cristiano. La realidad es que muchas veces el concepto de la sociedad se queda determinado en si crees o no crees en algo. Si sos o no sos de tal o cual religión. Pero a Dios no le interesa que seas un religioso. A Dios no le interesa saber si crees en algo o no. A Dios le interesa que vos y yo seamos sus hijos. Y que podamos crecer en el conocimiento de Él para que podamos vivir en plenitud lo que Dios ha preparado para sus hijos. Por eso la Biblia nos recuerda en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque cuando no tengo fe, no creo en sus promesas. Cuando no tengo fe, no tengo conciencia real de lo que Dios está esperando de mí y vivo de acuerdo a mis parámetros y mis normas. Pero el apóstol Pablo, aquí donde usted tiene su Biblia abierta, allí daba gracias a Dios por los hermanos, que su fe iba ¿cómo? La pregunta que quiero hacerte en esta noche: ¿cuánto hace que conoces al Señor? No me digas, pero pensalo. Y desde que conoces, ¿estás creciendo? ¿Estás edificando tu vida? ¿O te has tomado unas vacaciones? Porque la verdad es que Dios está esperando de cada uno de nosotros que vayamos creciendo en nuestra fe, porque a Él le agrada que le agrademos. Él quiere gozarse con sus hijos. Naturalmente, cuando vos tenés hijos, tratás de disfrutarlos, tratás de gozarte con ellos, tratás de pasar lindos momentos. Sería lamentable que quieras ser un padre que te vivas peleándolos o poniéndolos en penitencia. A alguno de ustedes les gusta ese tipo de cosas. Bueno, puede haber que alguno después hable conmigo. Pero la verdad es que lo más natural es que querramos gozarnos, disfrutar de los hijos, poder pasar lindos momentos, jugar con ellos. De la misma manera, nuestro Padre Celestial quiere gozarse con nosotros, quiere que podamos tener intimidad con Él, quiere que nosotros podamos, como los hermanos de Tesalónica, ir creciendo en nuestra fe. De tal manera que esto sería trasladado en un accionar. Porque si usted observa, quiero que mire allí la palabra, dice: por cuanto vuestra fe va creciendo, ¿y qué cosa? El amor de todos y de cada uno de vosotros abunda para los demás. No eran egocéntricos solamente, ¡ay, qué bien que estoy yo! Sino que este amor de Dios se reflejaba de tal manera que estaban compartiendo con los demás, tenían amor hacia el otro, hacia el prójimo, y por ende seguramente se ayudaban el uno al otro. Así que, como vemos, necesitamos entender que Dios está llamando a su pueblo, a sus hijos, a vos y a mí,
a que podamos ir día a día creciendo en nuestra fe, porque es un ingrediente esencial para la vida de todo hijo de Dios. Ninguno puede crecer en una relación si está a la distancia, si está a lo lejos. ¿O qué sucedía cuando te pusiste de novio con aquella amada? ¿La querías tener cerca o no? Si ya la querías tener lejos desde el principio, bueno, hay bastantes problemas en puerta. Pero hacías lo posible para estar, para ir a visitarla, para estar con ella, para pasar tiempo, porque querías conocerla, querías tener intimidad, querías gozarte. Y Dios desea que nosotros podamos tener esta intimidad con Él. Que podamos tener esta relación en la cual es primordial para nosotros agradar al que amamos, a nuestro Dios. Por eso es tan importante que si Dios dice, yo quiero o me gozo en que ustedes crezcan en su fe, nos podamos preguntar qué es la fe. Y la Biblia en Hebreos ya nos da una respuesta, y quiero que usted vaya a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Yo sé que muchos de ustedes ya se lo saben de memoria, y me alegra. Pero saben una cosa, no es simplemente tenerla acá adentro, sino llevarla a nuestro corazón y ponerla en práctica. Pero la Biblia lo define así, Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si nosotros pudiéramos resumirlo de alguna manera, este concepto bíblico, podríamos decir que la fe es tener una seguridad firme, es tener una esperanza segura y es tener un convencimiento total de lo que Dios ha establecido se va a cumplir. Amén. Y esto es algo que tiene que ir madurando en cada uno de nosotros. Por eso el apóstol, cuando miraba a la iglesia en Tesalónica, se ponía contento y dice, me alegra que vuestra fe vaya creciendo. Porque un día se encendió, un día viniste, un día oíste la palabra de Dios y te diste cuenta que el amor de Dios podía llegar a tu vida. Y entonces un día de estos tomaste la decisión de decir, Jesús, yo quiero entregarte mi vida. Y le dices tu vida a Jesucristo y dice la Biblia que en ese momento has comenzado una nueva vida, has nacido de nuevo. Pero a ninguno de nosotros nos gustaría que nuestro bebé se quedara como bebé. Aunque son hermosos, aunque los disfrutamos, sería muy triste y lamentable que el bebé se quedara como bebé. Lo real es que la vida nos lleva a que el bebé tiene que ir creciendo e ir madurando, de tal manera que puede desarrollar toda su vida. Y para esto es la fe. Y por esto es necesario que nuestra fe vaya creciendo. Por eso decíamos que si nosotros pudiéramos parafrasear este versículo de Hebreos 11:1, podríamos decir que nos trae seguridad firme. Porque ahora no estoy vacilando de acuerdo a lo que alguien piensa, de acuerdo a lo que alguien dice, sino que estoy seguro en lo que Dios ha establecido. Puedo decir que es una esperanza segura porque Dios no cambia. Cuando miro la palabra de Dios y veo el pasar de los tiempos, aunque es muy lindo, pero uno va creciendo. Y se me acercan los 50. Y se va y dicen, todavía soy un chico, yo me siento como de 18. Mentiroso.
Pero la verdad es que los tiempos pasan y uno ve que lo que Dios dice sigue siendo real. Y yo puedo mirar lo que vi en la casa de mis padres y en la casa de mis abuelos, pero aún sé, como mi bisabuelo, que era pastor, cómo Dios cumplía una y otra vez su palabra. Así que podemos tener seguridad que a través de los siglos Dios ha cumplido su palabra siempre. Y podemos ver y tener esta esperanza segura de que las promesas de Dios, como dice Jesús, son en Él un sí y un amén. ¿Qué significa amén? Así sea. Va a ser así, dice Dios. Simplemente necesito que vos crezcas en tu fe para que yo pueda obrar en ti. Para que vos puedas enfrentar las distintas situaciones de tu vida y no estar vacilando o con temores o con miedos, sino que puedas aferrarte a la seguridad firme que yo te doy a través de mis promesas. Pero la verdad es que muchas veces la vida del cristiano anda en el camino de la vida, pero no conoce en profundidad lo que el Padre promete. Qué apuro algunos de ustedes y ahora alguno que ya lleva como 10 años, le pido 10 versículos de memoria al hilo. Le digo, párate, decime dónde está y 10 de memoria. Hay alguno que hace un pozo y se me entierra. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que si yo no conozco qué es lo que mi Padre dice, no puedo tener seguridad. Por eso el apóstol se ponía contento y dice, me gozo en ustedes porque su fe va creciendo. Y queridos, es tan importante en este tiempo que nosotros nos paremos y nos demos cuenta que la palabra nos habla de la importancia de que podamos crecer en fe. Porque cuando eso sucede, va a haber también, como decíamos, un convencimiento total en nuestro interior. Aún para enfrentar situaciones tan difíciles que muchas veces pasamos. Si esta fe no hubiese estado en Abraham, el pueblo de Israel seguramente hubiese muerto en las manos de los egipcios. Pero ahora tenían el mar y tenían a los egipcios del otro lado. Sin embargo, cuando reciben la orden de parte de Dios que se ponga en marcha, Él se puso en marcha y el mar se abrió en dos. Tenía que tener seguridad. Ya había visto en otro momento la mano de Dios. Y saben una cosa, muchas veces nosotros hemos visto la mano de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestra economía, sobre nuestra familia. Pero pasado el tiempo, muchas veces perdemos conciencia de lo que Dios hace. Y Dios está esperando que nosotros podamos crecer en nuestra fe de tal manera que andemos con firmeza, con seguridad y con convicción total de que Él no cambia y que en Él podemos estar seguros. Amén. Es por eso, hermano, hermana, que vos y yo somos desafiados por Dios a través de su palabra, a que debemos de crecer en fe. Porque al crecer en la fe, nosotros podemos vivir en lo que Él nos está enseñando. La otra cosa que la Biblia nos muestra, la Biblia nos dice en Efesios 4:5 lo siguiente: un Señor, una fe, un bautismo. Y la palabra en Judas 3 nos dice, la fe es dada a los santos.
Y el apóstol Pablo lo recuerda de la siguiente manera: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Colosenses 1:23. Hoy voy a usar muchos textos, así que vaya prestando atención, anote. Pero la fe es una, fue dada a los santos para que andemos en ella. Y el andar en fe no implica que te conviertas en un loco. Implica que vivas en lo que la palabra de Dios dice. El andar en fe implica que esté fundado en lo que Dios ha establecido y que puedas creer que Dios es el mismo y que no cambia. Amén. Ahora, es muy fácil decir amén y decir yo creo que Dios no cambia, pero cuando tengo que creer que Dios puede hacer milagros, entonces tenga dudas. Pero Dios me está llamando a crecer y permanecer firme. Cuando estoy creyendo, a veces hay cristianos que tienen dudas o cuestionamientos por la manifestación de Dios y sin embargo no tienen dudas cuando la Biblia habla de las manifestaciones maravillosas de Dios. No es lógico que un pez te trague. ¿Quién me lo puede explicar? Pero sí, nos paramos y hablamos de Jonás. Porque lo puedo razonar. Pero sin embargo, Dios te llama a creer que Él sigue siendo el Dios de fe, que hace las cosas imposibles y que Él puede tocar a una persona y se puede caer. Y sigue siendo la manifestación de lo que la Biblia llama cuando Dios llamó y frente a su presencia se cayeron postrados a sus pies. Hay muchas veces que cuestionamos el mover y el andar de Dios porque no miramos conscientemente lo que la palabra de Dios dice, porque nos cuesta y queremos que entre en nuestro razonamiento. Pero Dios está esperando que crezcamos en la fe de creer a Él y a su palabra. Porque no es por el poder de nuestra sabiduría, sino es por su poder que las vidas son transformadas. Cuando miramos, hay distintos tipos de fe. Y tenemos una fe natural o humana que proviene del diario vivir. ¿Usted trabaja? Pensé que era una manga de vagos. Así que si va a trabajar, ¿usted qué espera a fin de mes? ¿Cómo sabe la respuesta? Y usted va a cobrar. ¿Y quién le asegura que va a cobrar? Pero va todos los días a trabajar. Es una fe natural. Que es natural del hombre creer que ciertas cosas van a pasar por nuestro actuar. Y es cierto, y está bien, y nos mueve. Pero esta no es la fe de Dios. Es una fe natural que tenemos en las cosas que hacemos por los medios. Una fe natural que se demuestra cuando usted va al médico. Si usted se siente mal, muchas veces va al médico. ¿Por qué va al médico? Porque quiere darle el bono. Porque crees que te va a curar. Porque usted no paga las diferencias todo contento y dice, ¡ay, qué bien, vengo a pagarte la diferencia! Vas porque crees que el médico puede curarte. Tenés fe en que la capacidad que él tiene te puede ayudar a vos. Pero es una fe natural, no es una fe de Dios.
Cuando el médico te da los medicamentos, ¿qué haces? Los tomo, porque creo que ese elemento químico puede ayudar a mi cuerpo. Pero esto está hablando de una fe natural, algo que lo puedo comprobar, pero que no tiene relación con Dios. La Biblia nos muestra que había personas que tenían una fe emotiva, que por lo que estaba pasando, y aún por palabras de Jesús, lo dice así, que había un gozo inicial en el oír las cosas de Dios, pero cuando enfrentaban la prueba, o la aflicción, o la persecución, no permanecía esa fe. ¿Se acuerda usted? En la parábola del sembrador, Mateo 13, 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es corta de duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y muchas veces nos encontramos con personas que tienen una fe muy corta, pero que cuando tienen problemas, su fe se apaga. Es una fe infructuosa, una fe que se muere. Jesús dijo en el versículo 22 de la misma parábola, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Muchas veces el hombre y la mujer se equivocan y van detrás de las cosas, en vez de permitir que Dios opere una fe verdadera, una fe que trae seguridad, que refleja el obrar de Dios y los resultados y las evidencias de lo que Dios establece. Por eso el apóstol al escribir Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Seguridad, tengo certeza que tengo un Dios grande, a un Dios omnipotente, que es capaz de hacer cosas más grandes de las que yo puedo pensar o entender. Que yo no puedo limitar el poder de Dios, que tengo que creer a toda su palabra, aun cuando no lo entiendo. Quiero que ustedes me expliquen, algunos si pudiera, cuando Dios le habla a Moisés y le dice que él se lance a caminar, ¿cómo podía él pensar que el mar se iba a abrir? ¿Cómo podían pensar que las cosas inexplicables fueron posibles por el poder de Dios? ¿Cómo pudo Jesús decirle a una niña muerta, a ti te digo, levántate? Y ella volvió a la vida. ¿Es posible explicar el gran poder de Dios? ¿Es posible para el hombre poder desarrollar intelectualmente cada minucioso concepto de lo que hace? No. Pero yo puedo creer en un Dios que tiene poder para resucitar y dar vida. Puedo creer en un Dios que puede sanar al enfermo, levantar al que está enfermo, saber la intención, como en esta noche Dios les ha hablado a distintas personas que están aquí. Y les habló aún de lo que habían pensado. Y esa te la tenías guardada, porque vos sabés que nadie puede saber lo que está en tu pensamiento. Aún cuando estés pensando, ¿se te va pasando de la hora o no? ¿Va a ser demasiado largo? ¿Qué? Pero Dios puede. Y no tiene por qué explicártelo. Pero Él está esperando que vos crezcas en la fe de saber que Él sigue siendo Dios. Que Él sigue siendo aquel que puede hacer lo imposible.
Que Él es aquel que te va a mostrar y te va a guiar, y lo único que está esperando es que vos y yo seamos hijos obedientes a su voz. Es la seguridad de que me estoy moviendo en lo que Él dice, y por ende el reflejo de su gracia operando en nuestras vidas produce la evidencia y el veredicto de las cosas establecidas, porque va a traer bendición. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción. Estoy seguro. No lo puedo ver, no lo puedo entender cómo va a ser, pero sé, pero que va a ser. Tengo esa convicción porque sé que Dios no cambia, sé quién es Él. Por eso hablamos de tener una fe bíblica, una fe verdadera, ya no algo natural, no algo que es simplemente de nuestro razonamiento o entendimiento o lo que se espera, sino que una fe verdadera en Cristo Jesús me lleva a vivir de acuerdo a lo que Dios me propone. Es una fe que va a provenir de Dios. La Biblia en Efesios capítulo 2, 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es adquirida por fe. Porque verdaderamente ninguno de nosotros puede explicar cómo aquella muerte en la cruz, el derramamiento de la sangre de Cristo, produce en nosotros la salvación. Lo creemos por fe. Cuando estamos tomando el pan y la copa, es un pacto de fe con Dios. Es un pacto en el cual decimos, Señor, yo creo que vos hiciste esto por mí y diste tu vida en la cruz por mí y moriste, y ahora hago este pacto contigo. Porque no puedo mirar ni ponerme a razonar todas las cosas para ver si mi intelecto lo aprueba o no, sino que tengo que ver si es Dios obrando o no. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El domingo cuando volvía, por todas las cosas se me hizo más tarde, ya no llegaba para compartir con ustedes, así que me quedé en 25 de mayo. Y compartíamos la reunión, yo no dirigí, no prediqué, yo estaba de vuelta de viaje simplemente. Pero en un momento de la adoración, el Señor me dice, indícale a mi siervo que voy a operar milagros. Entonces me acerco al pastor y le digo, mira, Dios me dice esto. Dice, bueno, soltalo. Y lo soltamos. Y entonces cuando pasaron personas que tenían pie plano y estaba orando por el primero, mientras se estaban formando los cercos de los pies, la segunda persona, le digo, ¿y vos por qué pasaste? Porque le giro y le miro los pies, tenía un tremendo arco ya. Todavía no lo habíamos orado. Ahora, pasaron para hacerse orar. Pero sin embargo, a Dios, quien es Dios, se le ocurrió que iba a hacerle el arco antes que la orásemos. Dios es aquel que tengo que tener en cuenta de poner, como dice Hebreos, mis ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Quien es el autor porque en Él tenemos vida y Él puede hacer todas las cosas distintas. En Él puede operar milagros, transformación de vida. Y Él es el que nos provee.
La Biblia nos muestra que la fe viene a través de su espíritu cuando oímos la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que es tan importante que oigas lo que Dios dice. Por eso trata de no sacarle el polvo a la Biblia antes de traerla el domingo nada más. Sino que en casa la abras, leas, veas, para que puedas ir alimentando tu fe. ¿O quién de ustedes come solamente una vez a la semana? A ver, acá no hay ningún valiente, parece. La realidad es que día a día comen. Es más, si me tardo un poco van a estar pensando en qué van a cenar. Pero tengo que alimentarme de la palabra de Dios día a día también, para que pueda ser como aquellos de Tesalónica, en los cuales Pablo decía, me alegro en ustedes porque van creciendo en su fe. ¿Y cómo se daba cuenta que crecían? Porque había vidas cambiadas y esas vidas cambiadas se reflejaban en el amor los unos con los otros, en el obrar de Dios. Y si usted lee el libro de Tesalónica, se va a dar cuenta de unas cuantas cosas más. Pero necesito entonces ir creciendo. Y Romanos nos dice así en el 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La realidad es que aunque quisiera y anhelo como pastor de este lugar que todos crezcan en la fe, la verdad es que uno sabe que no todos crecen en la misma medida. Algunos porque no buscan, otros porque no leen, otros porque son eternos cuestionadores y quieren que un Dios infinito pase por su mente finita y que Dios haga como ellos piensan o dicen. Pero la verdad es que Dios es Dios. Y Dios está esperando que te sueltes en Él, no en nada, en ninguna otra cosa rara. Que puedas crecer en la fe para vivir en lo anunciado por Dios. Es el tiempo donde la iglesia ha sido investida por el poder del Espíritu Santo para mostrar a un Dios de poder que puede hacer las mismas obras que hizo cuando estaba entre nosotros. Pero Él se vale de cada uno de nosotros porque somos embajadores del reino. Somos nosotros los que debemos de llevar a esta ciudad a conocer el poder de Dios. La fe me sirve para ser librado, dice, del hombre perverso y malo. Y aún dice la palabra de Dios, allí se los voy a leer tal cual dice 2 de Tesalonicenses 3:2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Lamentablemente hay muchos que viven cerca de Dios, pero no viven en la plenitud de lo que Dios puede darles, porque no desarrollan su fe. Así que en esta noche yo quiero empezar este mes de fe desafiándote a que puedas entender que hay veces que nosotros somos el estorbo. Yo puedo ser el estorbo para que Dios pueda hacer cosas más grandes en mi vida. Porque hay veces que no permito que mi fe sea desarrollada. Que mi fe pase más allá de mi entendimiento o conocimiento. Pero que Dios sí quiere derramar de una fe de tal manera
que vos puedas experimentar todo lo grande de Dios. De todos modos, la Biblia me muestra que la fe es algo personal. Romanos 14:22 dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Y se va a mostrar y evidenciar en cuanto vos puedas y vivas lo que Dios tiene. Esto es lo que producía gozo en la vida del apóstol. Me gozo porque su fe va creciendo y el amor el uno para con los otros, decía. Porque era una evidencia de que lo que estaban viviendo lo hacían vivir de una vida en plenitud, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. La fe justamente es lo contrario a la duda. Y Santiago lo dice así, pero pida con fe, no dudando. Santiago 1:6. Porque muchas veces dudamos. ¿Y por qué dudamos? Porque no tengo la convicción de lo que estoy esperando. No tengo la certeza de lo que Dios dice. Muchas veces nos cuestionamos y nos ponemos nosotros y ponemos parámetros, y en especial lo digo por mi propia vida. Porque como decía, vengo de generaciones de conocer la palabra. Y para un tiempo de mi vida en forma especial, Dios era un Dios que lo podías conocer a través del entendimiento y de la capacitación. Pero llegó un momento en que Dios me confrontó a darme cuenta que por más que conocía toda la palabra, todavía no le conocía a Él. Y que Él era capaz de hacer cosas más grandes de las que mi mente podía pensar o entender. Y cuando permití que Dios hiciera esa transformación en mí, Dios comenzó a mostrarme que Él tenía y seguía teniendo poder para libertar al cautivo, poder para sanar, poder para levantar al enfermo. Porque va más allá de tu razonamiento o el mío. Pero necesito, como dice aquí, no dudar, sino creer que Dios es el mismo. Dios no me pide nada distinto a lo que mi razonamiento tenía o entendía por el conocimiento de la palabra, pero me pedía que lo aplicara, que le creyera. Jesús sanó muchas veces a los ciegos. ¿Usted se acuerda? No hizo una lista, pero le pregunto así, abuelo de pájaro rápido en su mente, usted que ya leyó toda la Biblia varias veces. ¿Lo hizo de la misma manera siempre? No. ¿Lo hizo de distintas maneras? Pero era un ciego. ¿Y por qué lo hizo de distintas maneras? Porque somos diferentes. Porque Él actuó en una manera diferente en ese momento por algo específico. Claro, no era muy ético escupir al suelo, hacer barro y meterle en los ojos. ¿Era entendible? ¿Era de la ciencia médica? No. Pero en su espíritu, Dios le llevó, porque sabemos que Jesús era el Hijo de Dios y era guiado por su espíritu, amén. Dios le llevó en ese momento por el espíritu a hacer eso. Y sin embargo recibió
sanidad y vio, y si no, dígaselo al ciego, que empezó los gritos que veía. Así que Dios va a hacer de distintas maneras, aunque vos no lo entiendas. Yo simplemente tengo que estar dispuesto a creer que Él es el mismo Dios que puede sanar al enfermo, lo puede hacer hoy. Amén. Primera de Pedro 1:8 dice, en quien creyendo os alegráis con gozo inefable y glorioso. La fe produce esto, alegría, gozo. Porque sé que aun cuando estoy pasando por una adversidad, un problema, una situación difícil, sé que Dios tiene cuidado de mi vida. Amén. Pero tengo que tener fe para eso. Tengo que tener esto que el apóstol escribe, describiéndolo, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es tener esta seguridad firme, constante y clara de que Dios no ha cambiado y sigue obrando de la misma manera, aunque yo no lo pueda comprender todo. Es tener el gozo de saber que Dios, que no ha cambiado, tiene sus promesas y su palabra para mi vida, para que pueda crecer en Él, andar en Él y pueda experimentar todo su poder y su gracia sobre mí, sobre mi familia, sobre mis bienes. Porque Dios es un Dios integral, se quiere ocupar de todas las áreas. Por eso es que Él está esperando que vos y yo nos ocupemos de Él. Porque en la medida que vos te ocupás de Dios, Dios se va a ocupar de ti. ¿O no? Dios está esperándonos. Y Dios quiere que podamos crecer en este tipo de fe. Dice la Biblia en Romanos 5:2, tenemos entrada por la fe a esta gracia y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La fe produce esperanza. Así que tiene que haber en nosotros una activación que nos lleve a creerle a Dios en todo tiempo, en toda circunstancia, pero para esto necesito crecer en mi fe. Y necesito estar unido a lo que el Señor tiene. Por eso en esta noche, volviendo a pensar en lo que la palabra de Dios nos decía allí en 2 de Tesalonicenses 1:3, la pregunta que quiero dejarte es, conociendo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es preguntarte y preguntarme, ¿está creciendo esta fe en mí o en ti de tal manera que se ve el crecimiento en tu vida? ¿Estás permitiendo que la fe de Dios crezca en ti de tal manera que se desarrolla el poder, la gracia de Dios y el amor, de tal manera que se ve reflejado desde tu vida hacia los demás? ¿Está nuestra fe siendo desarrollada de tal manera que abunde en obras para con los demás? Si todavía te falta, si todavía me falta, tenemos que pedirle al Señor, Señor, aumentanos la fe. Señor, queremos tener esta fe. Queremos en este mes hablar de la fe pensando cuánto todavía Dios tienes que darnos más para que podamos centrarnos como hijos de Dios y tomar tus promesas y no cuestionar todas las cosas, sino cuestionar, Señor, estoy creciendo en fe como mis hermanos en Tesalónica, que mi vida refleja tu amor, que mi vida refleja el abundar en obras para los demás. ¿Está mi vida reflejando tu poder? Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y que en esta noche vos te lo puedas preguntar íntimamente. Vos con Dios, no te voy a pedir que me des una respuesta,
Pero pregúntate, ¿está creciendo mi fe? ¿Soy un hombre, una mujer cuestionadora? ¿Estoy teniendo limitaciones en mi vida de fe? Quizás porque no entiendo, quizás porque me parece que esto tiene que ser así y por mi mente no lo entra. Pero la palabra de Dios dice, recuerda que la fe es tener la certeza de lo que esperas, es tener la convicción de lo que aún no ves, pero que yo puedo hacerlo. Quizás no de la forma en que vos lo pienses, ni la forma en que vos se te ocurre que tiene que ser, sino de la forma en que yo lo voy a hacer, porque soy Dios. Yo abrí el mar, yo hice que a Jonás lo tragara el pez, yo le escupí a uno el ojo y a otro lo sané con la palabra, pero hice el milagro. Pedirle a Dios que Él transforme tu mente, que te permita en este tiempo crecer en fe de tal manera que tu vida crezca. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, declaramos que necesitamos crecer en nuestra fe. Señor, te pedimos que aumentes nuestra fe, que rompas con aquellas barreras, con aquellas cosas de nuestra vida que nos limitan para creer que Dios, tú eres el Dios omnipotente, el omnisciente, el omnipresente. Que no solamente hiciste cosas distintas y grandes en otros tiempos, sino que la puedes hacer ahora. Que nadie te tuvo que decir nada ni pedir explicaciones, sino que tú como Dios omnipotente obraste con poder, de distintas maneras, de distintas formas. Señor, ayúdanos a crecer sin cuestionamiento a tus principios. Ayúdanos, Señor, a crecer como hijos e hijas de Dios de tal manera que nuestra fe vaya abundando más y más en el amor y en el obrar los unos con los otros. Y a ti, Señor, damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero invitar